Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 381, Consecuencias del incidente del asesinato. Edward estaba atónito. ¿Qué tenía que ver ahora esa condesa vampira con todo esto? No, es solo una coincidencia. Edward destrozó su fantasía de inmediato. Comillas, ¿puedes explicarnos qué está pasando exactamente? Olivia echó un vistazo a algunos de los miembros de la tripulación que estaban cerca. Aldrich inmediatamente les hizo señas para que salieran de la habitación y los siguió él también. Comillas, ¿has oído hablar del asesinato que tuvo lugar en Backlund hace unos días? Edward asintió. Sí, he oído hablar de ello. Dijeron que todas las víctimas eran nobles y funcionarios importantes. Así es. Olivia dudó un momento y luego dijo con algo de vergüenza: las 12. Éramos en realidad amantes de esos peces gordos fallecidos. Edward y Klein quedaron atónitos. Lilith, acurrucada en los brazos de Edward, contuvo el impulso de preguntar qué era una amante. Entonces, tras la muerte de esas personas importantes, sus sucesores temían que hubiéramos escuchado algún escándalo o secreto mientras estábamos con ellos. Por eso, querían que guardáramos silencio. Por suerte, estábamos en los baños privados de la señorita Akasa cuando ocurrió. Ella nos salvó. Tras enterarse de nuestra situación, contactó con la empresa de seguridad de Aldrich y utilizó sus contactos para que pudiéramos subir a bordo del Vite Agate y alejarnos de Backlund. Edward estaba realmente sorprendido. Que Akasa fuera inesperadamente justa. Nuestra huida solo empeoró las cosas a ojos de los nobles. Parecía confirmar que sabíamos algo, así que enviaron gente a darnos caza. Si no hubiera sido por Aldrich, quizás ni siquiera habríamos podido subir al barco. Pero Aldrich dijo que, solo con el poder de su compañía de seguridad, sería difícil repeler a un sinfín de asesinos. Por eso pensó en transportarnos en secreto a medianoche. Así, durante el día, hicimos todo un espectáculo para que pareciera que viajábamos abiertamente en el Ágata Blanca. Queríamos que los demás pensaran que nos dirigíamos al puerto de Damir para embarcar en un transatlántico con destino a Desibei, cuando nuestro verdadero destino era el puerto de Bansi. A Edward le tembló un ojo. Comillas, espera, ¿vas a Bansi Harbour? Sí, ¿por qué? Yo, escuché que algo sucedió allí recientemente. ¿Por qué irías allí? Olivia parpadeó, confundida. No he oído nada. ¿No es Bansi Harbour una de las principales paradas de abastecimiento en el camino a Bayam? Edward se sorprendió, así que la iglesia de la tormenta aún no había arrasado Bansi Harbour como en la historia original. Klein, ¿qué pasó en el puerto de Bansi? Preguntó Olivia con cautela. En realidad, una de nuestras chicas es de Bansi, así que pensamos que sería mejor ir a un lugar conocido en lugar de acabar completamente perdidas en un sitio desconocido. Edward reflexionó un momento. Déjame decirlo de esta manera, ir a Bansi podría ser peor que dejar que esos nobles te maten. Klein frunció el ceño. Comillas, ¿qué pasó en el puerto de Bansi? Recordó que el Ágata Blanca también debía hacer escala allí. Los habitantes de Bansi adoran a cierto dios maligno. La isla es muy peligrosa. Con tan solo esa frase, ambos lo entendieron al instante. Olivia se puso ansiosa. Comillas, entonces, ¿a dónde podemos ir? Sinceramente, no hay muchos lugares realmente seguros en alta mar. Casi todas las islas tienen piratas merodeando cerca. Un grupo de mujeres jóvenes como vosotras siempre atraerá la atención equivocada. Olivia parecía aturdida. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si tuviera que nombrar un lugar, Bayan podría ser relativamente seguro por ahora, porque algunos piratas enfadaron recientemente al gobernador, así que se han intensificado las medidas contra la piratería. No estoy seguro de cuánto durará eso. Klein murmuró en silencio: ¿qué piratas provocaron al gobernador de Bayam? ¿No era usted, señor Tower? En ese momento, Edward preguntó: ya que dijiste que Akasa organizó tu escape, ¿por qué no elegiste Feinapotter? Los vampiros también parecían tener una fuerte presencia allí, ¿no? O tal vez los sanguine de diferentes países no se relacionaban entre sí. La señorita Akasa quería que fuéramos a Feinapotter, pero queríamos probar un entorno nuevo. Parece que se acomodaron demasiado en su papel de amantes y aún no habían visto la crueldad del mundo, aventurándose en mares infestados de piratas como si fuera un crucero de placer. Pero bueno, es difícil razonar con alguien que está empeñado en morir, y como solo se habían visto un par de veces, Edward no dijo nada más. De acuerdo.
Dado que esto fue realmente un malentendido, supongo que nos hemos extralimitado. Miró a Klein. Volvamos. Comillas atrás. Olivia parpadeó. Comillas vas a volver a la Gata Blanca. ¿Cómo? Los dos hombres intercambiaron una mirada y dijeron al mismo tiempo, nadaremos. Entonces encontraron a Aldrich, que estaba apoyado contra la puerta de la cabina, listo para marcharse. Como era de esperar, Aldrich les hizo otra invitación, esta vez directamente a ambos, estoy dispuesto a ofrecerles la mitad de la comisión por este trabajo si ustedes dos están dispuestos a quedarse y ayudar. Edward, olvídalo. Klein, comillas ¿cuánto? Los dos hablaron casi al mismo tiempo, pero Klein se recompuso rápidamente y dijo con indiferencia, solo tenía curiosidad, ¿cuánto pagaron estas damas de la nobleza para contratarte? Aldrich vislumbró un rayo de esperanza. En total, reunieron 2.500 libras. Si logramos llevarlas sanas y salvas al puerto de Banshee, 1.000 de ellas serán para usted. Comillas mucho. Klein casi lo soltó sin pensarlo. No es de extrañar que estuvieran dispuestas a convertirse en amantes, poder reunir tanto dinero con tanta facilidad. Tuvo que admitir que estuvo tentado. Al fin y al cabo, Banshee ya era una parada en su ruta. Ganar 1.000 libras solo por desviarse, eso era prácticamente un regalo. Pero en cuanto recordó lo que Edward había dicho sobre el peligro que corría Banshee, reprimió la tentación y respondió con tono frío, lo siento, tengo otros asuntos que atender. Aldrich suspiró. Está bien, haré que alguien los lleve de vuelta. No hace falta, podemos. Justo cuando Edward estaba a punto de abrir la puerta del viajero, varios destellos de fuego iluminaron repentinamente la distancia. Bum, bum, bum. Se escuchó una salva de cañonazos. Balas de cañón negras salieron disparadas hacia ellos desde un barco cuya silueta apenas se distinguía. Aldrich sacó rápidamente un monocular y echó un vistazo, luego dijo con asombro, comillas piratas, eso es imposible. ¿Cómo es posible que nos encontremos con piratas justo en este momento? Edward desvió la trayectoria de más de una docena de balas de cañón, haciéndolas caer inofensivamente al mar. Con indiferencia, comentó, a juzgar por lo preparadas que estaban, llevaban tiempo esperando. Alguien filtró tus movimientos. Comillas imposible. Mis hombres me han seguido hasta la muerte, jamás me traicionarían. Aldrich gritó inmediatamente, comillas prepárense para contraatacar. Pero sus guardaespaldas miraron a su alrededor confundidos, todas nuestras armas se convirtieron en serpientes hace un rato. Comillas OHHHH. El barco pirata se acercaba rápidamente. Incluso desde lejos, se podían oír los gritos de júbilo de los piratas. Klein se puso firme, dispuesto a ayudar, pero entonces se percató de que Edward miraba con entusiasmo el barco pirata que se aproximaba. ¿Por qué te ves tan feliz?, preguntó. ¿Olvidaste por qué Bernadette me regaló un barco lleno de piratas? Salí al mar por los piratas. Para entonces, el barco pirata estaba a unos 12 metros. Un pirata con sombrero de 3 picos desenvainó su sable y gritó, comillas matad a todos los hombres y traed a las mujeres para nuestro placer. Comillas jajaja, nunca pensé que vería el día en que compartiera los mismos intereses que los nobles señores de Backlund. Comillas OHHHHH. Lanzaron cuerdas desde el barco pirata, que engancharon al navío de pasajeros. Los piratas tiraron con fuerza, acercando los dos barcos. Algunos, impacientes por esperar, saltaron al agua antes de tiempo, solo para ser abatidos al instante por Aldrich y sus hombres. Aldrich gritó con urgencia, comillas caballeros, hemos arriado los botes salvavidas. Tomen a esas mujeres y escapen, los detendremos. El pirata del sombrero de 3 picos soltó una carcajada. Comillas escapar, ¿a dónde? Ustedes dos parecen muy jóvenes, quién sabe, tal vez a alguien de nuestra tripulación le gusten. Klein. Edward avanzó y apartó a Aldrich de un empujón justo cuando este iba a disparar. Retrocede. No lastimes a mis preciosos pequeños piratas XP. Aldrich gritó conmocionado, comillas estás loco. En el segundo siguiente, todas las armas en manos de piratas y guardaespaldas por igual se convirtieron en cuerdas que se deslizaron por sus brazos y los ataron rápidamente de la cabeza a los pies. El rostro del capitán pirata cambió, comillas tonto, retírate. Sin dudarlo, saltó por la borda, solo para ser impulsado en el aire por una fuerza invisible y estrellado de nuevo contra la cubierta, donde unas cuerdas lo envolvieron al instante. En menos de 30 segundos, toda la tripulación pirata, docenas de ellos, yacía esparcida por la cubierta en completo desorden, fuertemente atados. No solo Aldrich y los guardaespaldas quedaron estupefactos, sino que incluso Klein no pudo evitar sentir una punzada de pavor.
En ese momento, Edward saltó al barco pirata y le gritó a Klein, parece que ya no puedo quedarme en el Ágata Blanca, me voy de aquí, ¿y tú, vienes conmigo, te quedas aquí o prefieres que te lleve de vuelta al barco? Klein descartó de inmediato la opción de ir con Edward. Se suponía que este viaje sería para la caza de sirenas y, lo que es más importante, para el juego de roles y el crecimiento personal. Pero con Edward cerca, ¿cómo demonios iba a crecer, y fingir ser alguien que no era delante de alguien que te conocía bien? ¡Qué vergüenza! Volviendo a la Ágata Blanca, sin embargo. Observó a las mujeres que temblaban en un rincón, varias de ellas sollozaban en silencio, presas del miedo. Klein dudó un momento y luego dijo, me quedaré, y de paso, ganaré algo de dinero. De acuerdo, ten cuidado. Edward usó, amplificar, y, distorsión, para alejar rápidamente el barco pirata. Al irse, de repente pensó en la moneda que Klein había lanzado más temprano ese día. Colas, no se supone que desembarquen en el puerto de Damir. Resulta que el verdadero significado era que se marcharían antes incluso de llegar a Damir. ¡Qué brújula del destino! Una vez que el barco pirata desapareció en el horizonte, Klein se acercó a Aldrich y le dijo fríamente, quiero 1500 libras. Aldrich se quedó paralizado, y luego esbozó una sonrisa de satisfacción. Comillas hecho, sin problema. Tras una pausa, preguntó, por cierto, ¿cómo debo dirigirme a usted? Klein sonrió, Hermann Gorrión. La sonrisa de Aldrich se congeló en su rostro. Capítulo 382, El as del puño de fuego. En el barco pirata. Edward estaba sentado con las piernas cruzadas en un sofá que aparecía de la nada, observando a las docenas de piratas arrodillados en la cubierta frente a él. El pirata del sombrero de 3 picos miró a Edward y gruñó, comillas, si tienes agallas, mátanos. Nuestro jefe sin duda nos vengará. Edward levantó un dedo. Antes que nada, no tengo intención de matarte. Levantó un segundo dedo. Segundo, ¿puedo preguntar quién es exactamente su jefe? Nuestro jefe, por supuesto, es el hombre que infunde terror en los 4 mares, aquel ante quien incluso los 4 reyes se inclinan, el temperamental e impredecible Herman Sparrow. Y yo soy su lacayo número 1, el as del puño de fuego. Es la primera vez que oigo a alguien llamarse a sí mismo con orgullo un lacayo. Claro, esos halagos me sentaron bien, pero, ¿cuándo demonios he tenido una pandilla de subordinados como esta? As del puño de fuego. Podrían ser piratas reclutados por Danitz, pero incluso si Danitz dejara de ser un lamebotas y abandonara el sueño dorado, no hay manera de que reuniera un grupo de payasos como estos, ¿verdad? Será mejor que nos dejes ir ahora, o si no. Imperio. Edward agitó su varita y lanzó la maldición Imperius. ¿Comillas tu nombre real? El capitán pirata respondió aturdido, Clarence Dale. Comillas, ¿por qué te haces pasar por Fire Fistace? Mi jefe me ordenó que lo hiciera, que provocara problemas usando ese nombre. Comillas, ¿quién es tu jefe? Capitán del Cuervo Rojo. Comillas, ¿cómo se llama? Allen. Comillas, esta emboscada de hace un momento, ¿fue idea de Allen? No, lo oímos por casualidad. Se rumoreaba que algunas amantes de nobles de Backlund se habían fugado con una gran suma de dinero, para escapar de la ira de sus amos. Anoche habrían huido sigilosamente de la Ágata Blanca en pequeñas embarcaciones. Comillas, esa información procedía de alguien de la Ágata Blanca. No, de ellos no. Edward arqueó una ceja. Comillas, entonces, ¿quién? No lo sé. Otro pirata más. Lo oímos hace 4 días mientras tomábamos algo en un bar de la isla Damir. ¿Hace 4 días? Tan temprano. Un plan de escolta secreta organizado por una empresa de seguridad de Backlund ya había llegado a un bar pirata en la isla de Damir con 4 días de antelación. ¿Cómo podía ser eso lógico? ¿Y todo esto por unas pocas amantes de damas nobles? ¿No era eso un poco excesivo? Edward soltó una risita repentina. ¿Por qué me importa tanto? Me hice a la mar para ser una luz guía y mentor de los piratas, para iluminarlos con valiosos conocimientos y para desempeñar el papel de instructor ambulante en la digestión de pociones. Además, no se quedó Klein atrás. Pase lo que pase, él puede con ello. Dicho esto, Edward conjuró una pizarra enorme y sonrió. Muy bien, todos. Ha llegado el momento de un bautismo de conocimiento. Al día siguiente, a bordo de la Ágata Blanca. El capitán Justelland volvió a mirar a Benjamin y le preguntó, comillas, ¿estás seguro de que has revisado todo? De verdad, buscamos minuciosamente, es como si se hubieran esfumado. El rostro de Yant se ensombreció con una mezcla de sospecha y comprensión.
Como antiguo compañero de Aldrich, Elvin había accedido a ayudarle incluso antes de que el Ágata Blanca zarpara, en parte por lealtad y en parte porque no quería que les ocurriera nada a esas mujeres a bordo de su barco. Ay, esperemos que esos dos no estuvieran detrás de las mujeres. Después de todo, uno de ellos era Herman Sparrow, y el otro, alguien vinculado a la mismísima reina Mystique, un verdadero pez gordo. Ella negó con la cabeza y se marchó. Instantes después, dos figuras emergieron de una grieta en el mundo espiritual. Uno llevaba un sombrero de copa de seda y un frac negro. Tenía la piel bronceada, complexión normal, cabello negro y ojos marrones. La otra vestía un sencillo atuendo negro, y su cabello, antes corto, ahora le llegaba hasta las orejas. Eran Azik y Priscila. Gracias, señor Azik, dijo Priscila dulcemente, inclinando la cabeza en señal de gratitud. Azik esbozó una leve sonrisa y caminó hasta el borde de la cubierta, contemplando el mar. Priscila se tocó la frente y preguntó, comillas y bien, ¿la encontraste? Un oscuro símbolo, la puerta del inframundo, resplandecía en su frente. Con una ráfaga de viento, apareció Medici, ataviada con una armadura negra manchada de sangre. Frunció el ceño y olfateó el aire, mirando a su alrededor. No estoy seguro. ¿Está usando algún método para enmascarar su aura? Tendremos que acercarnos para estar seguros. Le dirigió a Priscila una mirada de fastidio. Comillas, tú eres la que me está retrasando. Con las manos en las caderas, Priscila replicó, comillas, ¿quieres ponerme a prueba? Puedo hacer que el señor Azik me envíe de vuelta a Backlund ahora mismo. Tú. Medici se enfureció, pero no se le ocurrió qué responder. Coma vale, es culpa mía por el retraso. Contento ahora. Jeje, así me gusta más. Priscila agitó la mano con aire de suficiencia. Vamos, te ayudaré a buscar. Comillas jajaja. Medici está totalmente bajo el control de esta chica. Comillas, ¿es este realmente el mismo Medici que conocimos? Comillas jajajaja, qué patético. Sauron y Einorn fueron los primeros en aparecer y burlarse. Medici se cruzó de brazos y resopló, comillas, ¿qué tal si uno de ustedes toma mi cuerpo e intenta enfrentarse a ella? A ver quién se atreve a desafiarla entonces. Los dos viejos se quedaron callados al instante. Déjate de tonterías, no vuelvas a hacer el ridículo para que otro se te adelante y te robe el premio, eso sería una verdadera vergüenza. Estabas bromeando, yo estaba dormido. Yo también estaba dormido. Así que la vergüenza es tuya, por partida doble. Medici, comillas mierda. En ese instante, Azik, que había estado observando el horizonte, divisó de repente una sombra negra en el vasto mar azul. Era un velero negro, una vela de color blanco pálido lucía el símbolo de un tulipán negro, y el casco era de un negro intenso con un tenue brillo verdoso enfermizo. Un destello cruzó los ojos de Azik. Presintió vagamente que algo inusual ocurría. Justo en ese instante, la nave giró bruscamente y desapareció de la vista en un abrir y cerrar de ojos. Azik murmuró, ese barco parecía contener algo muy importante para mí. Miró a Priscila, que seguía mirando a su alrededor con curiosidad. Al final, desistió de perseguirla. El puerto de Cecil, un puerto relativamente pequeño en el mar de Berserk, había sido en su día un punto de reabastecimiento para las primeras flotas de Loen, pero con la construcción de los puertos de Damir y Bansi, fue desapareciendo gradualmente de las principales rutas marítimas, siendo ahora frecuentado únicamente por pequeños buques de pasajeros y carga. En circunstancias normales, podría haber quedado completamente abandonado en pocos años, pero debido al reciente incidente del ataque a la mansión del gobernador en Bayam, un gran número de piratas se vieron obligados a huir y dispersarse por las islas cercanas, lo que inesperadamente insufló nueva vida al puerto de Cecil. Temprano esa mañana, el puerto bullía como de costumbre. Los lugareños se preparaban para zarpar, y piratas y viajeros ebrios aún permanecían aturdidos por la noche anterior. En ese momento, un joven con un gato negro posado en su hombro saltó de una pequeña barca de madera y pisó la isla. Era Edward. La noche anterior, tras terminar sus lecciones, Edward había eliminado definitivamente a todos los piratas. En otras palabras, en tan solo el segundo día de su viaje, más de 100 piratas se habían graduado gracias al intenso curso intensivo de Edward y, acto seguido, zarparon hacia el más allá. Como resultado, su digestión de la poción había mejorado notablemente. Sin duda, una expedición muy productiva. Tras haber pasado la noche agotado, Edward alquiló una habitación en una posada nada más aterrizar y se quedó profundamente dormido. Durmió hasta bien entrada la tarde. Lo que finalmente lo despertó fue el olor a carne asada. Al incorporarse,
Vio a Lilith agachada frente a una pequeña parrilla, girando con esmero dos brochetas de ratones secos sobre el fuego. De vez en cuando, tomaba unas cuantas especias y las espolvoreaba por encima, completamente absorta en su tarea. Edward frunció el ceño. Por muy adorable que sea un niño, en cuanto empieza a portarse mal, solo trae problemas. Encender una hoguera para asar carne dentro de una posada. ¿Qué le pasaba por la cabeza? En ese momento, Lilith se giró con una sonrisa radiante. Comillas, estás despierto. La carne a la parrilla de la señorita Lilith está casi lista. Cogió un trozo de ratón asado y lo olió. Comillas, huele tan bien. Ven a comer. Al ver su rostro lleno de expectación, Edward se detuvo unos segundos. Finalmente, descartó la idea de regañarla y, en su lugar, sacó una moneda de oro. Comillas, comer este ratón asado será perjudicial para mi salud. La moneda cayó con el número hacia arriba. No. Suspiró. Ya había rechazado su amabilidad tantas veces. No tenía el valor de rechazarla una vez más. Cosas que hago para que mi hija sea feliz. Solo por esta vez, la complacería. Edward se acercó, se sentó a su lado y tomó el ratón asado que ella le ofreció. Cerrando los ojos, le dio un mordisco. Inmediatamente, el rico y sabroso sabor de la carne a la parrilla le llenó la boca. Abrió los ojos sorprendido. Esto, no está nada mal. Seguramente lleva un tiempo practicando en secreto cómo asar ratones. Comillas, Lilith estaba eufórica, agitando los brazos con entusiasmo. Comillas, Edward por fin comió carne de ratón. Edward y la señorita Lilith por fin comieron carne de ratón juntos. Hoy es oficialmente el mejor día de la vida de la señorita Lilith. Comillas, ya te lo dije, los ratones son la comida más sabrosa del mundo. Tras declarar esto, dio un mordisco a su brocheta con satisfacción, pero pronto frunció el ceño. Miró el ratón asado con confusión. Comillas, algo anda mal. Edward parecía desconcertado. Comillas, ¿qué ocurre? Simplemente, ya no sabe tan bien como antes. Lilith examinó la carne con cierta vacilación, la olió de nuevo, incluso la lamió, tenía el mismo olor y sabor, pero, simplemente no sabía tan bien como antes. Quizás esa pieza estaba poco hecha. Prueba la mía. Ella le dio un mordisco a su brocheta. Su carita se arrugó aún más. Comillas, todavía no está bien. Comillas, ¿podría ser una raza o calidad diferente de ratón? No, del mismo tipo. El pequeño comenzó a dar vueltas en círculos, completamente desconcertado. Comillas, qué raro. ¿Por qué pasa esto? El mismo ratón, la misma receta. ¿Por qué? Porque no sabe tan bien como antes. Edward tuvo una revelación repentina, podría ser porque ella había avanzado a la secuencia 7 y se había convertido en humana. La transformación de gato en humano fue más que un simple cambio físico, fue una transformación biológica fundamental. Los gatos y los humanos tenían hábitos, preferencias y, sobre todo, gustos muy diferentes. Por ejemplo, la afición de los gatos por los ratones. Científicamente, se debe en gran parte a que la carne de ratón contiene taurina, un compuesto que los gatos no pueden sintetizar por sí mismos y que es vital para su salud. Quizás el antiguo gusto de Lilith por los ratones no era solo una preferencia personal, sino que también estaba influenciado por su biología. Este cambio de gustos podría considerarse una especie de evolución, pero para Lilith, claramente no fue una evolución bienvenida. Al ver a la niña, perdida y abatida, contemplar con la mirada perdida el ratón asado, Edward sintió un nudo en la garganta. La abrazó con ternura. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Quizás, es solo que estar en alta mar está afectando a tus papilas gustativas. Comillas, ¿en realidad? En realidad. Parpadeo. Pero, Edward finalmente comió carne de ratón por primera vez, y ni siquiera la disfruté como antes. Me da mucha tristeza. No es de extrañar que Crismona dijera que convertirse en humano no necesariamente trae felicidad. Si ni siquiera la carne de ratón es ya lo más sabroso del mundo, ¿cómo se puede ser feliz? Sí, Lilith ya había adivinado la verdad. Este cambio tenía mucho que ver con su transformación, al igual que, en los últimos días, había descubierto que cosas como el bistec, el cordero e incluso el pan le resultaban mucho más sabrosas que antes. Suspiró. Edward no es muy listo, pensó para sí misma. Sigue creyendo que la culpa es de la carne o del medio ambiente. No, a partir de ahora tendría que fingir que la carne de ratón seguía estando deliciosa, para que Edward no se preocupara. Lilith tomó una decisión. Comillas, Edward, de repente creo que la carne de ratón vuelve a tener un sabor delicioso. Capítulo 383, ¿de qué sirves? Edward arqueó las cejas sorprendido. Comillas, ¿de verdad?
De verdad. Lilith asintió con vehemencia. ¿Y te diste cuenta? Esta vez la señorita Lilith no se mareó nada en el barco. Comillas oh. Eso es impresionante. Comillas bien. Al recordar lo adorable y lamentable que se veía Lilith la primera vez que estuvo en un barco, Edward no pudo evitar reírse entre dientes. Edward, ¿de qué te ríes? Me río porque Lilith es demasiado linda. Comillas exactamente. Comillas la más linda del mundo entero. Comillas exactamente. Tras terminar sus brochetas de rata a la parrilla, los dos, uno alto y otro bajo, salieron de la posada de la mano, dejando al posadero atónito. Habían entrado como un hombre y un gato, como habían salido como un hombre y una niña. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Lilith. Edward pensó un momento y luego miró hacia la bulliciosa taberna que se encontraba no muy lejos. Primero vamos a echar un vistazo al bar. En alta mar, si uno quería obtener información útil rápidamente, no había mejor lugar que una taberna, donde se reunía toda clase de gentuza. Fuera del bar, una pared cubierta de carteles de Se Busca llamó la atención. El más grande era el de la recompensa por Herman Sparrow. Edward llevaba tiempo sin salir al mar y, para su sorpresa, la recompensa había subido discretamente a 380.000 libras. Sospechaba firmemente que esto tenía algo que ver con la gran cantidad de personas que se hacían pasar por él. Al entrar en el bar, les recibió de inmediato una densa nube de humo de cigarrillo y el hedor a sudor. Un grupo de hombres corpulentos y de aspecto rudo, piratas o algo parecido, bebían y charlaban a gritos. En un rincón, 4 o 5 jóvenes bien vestidos reían y bromeaban, claramente fuera de lugar. Por su charla despreocupada, no era difícil deducir que eran descendientes de nobles en una especie de aventura, atraídos por ideas románticas sobre el mar, los tesoros y las leyendas. Comillas camarero, 2 botellas más de vino de sangre Sonia. El joven del cortavientos negro arrojó unas monedas de oro sobre el mostrador, que resonó con un tintineo nítido. Los piratas que lo rodeaban se giraron de inmediato para mirarlo, con los ojos llenos de codicia y sed de sangre sin disimulo. Los jóvenes nobles, sin embargo, parecían completamente ajenos a todo, seguían riendo y brindando, sin darse cuenta de que, a los ojos de los piratas, no eran más que sacos de oro andantes. La llegada de Edward pasó prácticamente desapercibida, salvo para el aburrido camarero que pulía vasos detrás de la barra. Al ver a Edward, se quedó visiblemente paralizado por un instante, como si quisiera hablar pero dudara. Edward, dijo Lilith directamente, señalando al hombre, ese tipo nos está mirando de reojo. El ambiente en la taberna se tornó un poco incómodo. No estaba mirando a escondidas, tartamudeó el camarero. Edward se acercó. Un zumo, una cerveza. ¿Me conoces?, preguntó con naturalidad. Estaba usando su rostro real, no el de Herman Sparrow, así que, en teoría, ningún pirata cualquiera en alguna isla remota debería haberlo reconocido. Yo, soy un informante de El Amanecer, susurró el camarero mientras servía las bebidas. El nombre y la apariencia de Sir Edward ya han circulado por la mayor parte de la red de El Amanecer al otro lado del mar. Edward tomó un sorbo de cerveza y guardó silencio durante unos segundos. ¿Comillas sí? El camarero parpadeó. Comillas y. ¿Qué? Quiero decir, la reina mística. Ella les dijo a todos que me reconocieran. ¿Y luego qué? Él sonrió levemente. Nos dijo que eres uno de los nuestros, que si alguna vez necesitas algo, te ayudaremos en todo lo que podamos. Muy bien, entonces, dijo Edward, dejando su vaso. Necesito que me ayudes a reunir y atrapar a todos los piratas más despreciables de esta isla y de las aguas circundantes, todos a la vez. Eso va a ser difícil. Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿no dijiste que podía acudir a ti si necesitaba algo? Y ahora que lo hago, dices que es difícil. Entonces, ¿qué sentido tiene tenerte cerca? Lilith asintió mientras bebía su jugo. Comillas, exacto. El camarero se quedó sin palabras. ¿Acaso no es como pedirme que me enfrente a la mismísima reina mística? En cualquier caso, es imposible. En ese instante, el fuerte golpe de una mesa resonó a sus espaldas. Comillas, pequeño mocoso, repítelo si te atreves. Edward se giró y vio a un hombre con un sombrero de 3 picos de pirata agarrando a un chico por el cuello y gritándole a la cara, escupiendo furioso. Comillas, ¿crees que no te mataré aquí mismo? El chico vestía un uniforme de sirviente y sostenía una bandeja. Lo miró desafiante. Comillas, que dije que estuviera mal, todos los piratas merecen morir. El pirata soltó una carcajada furiosa. Comillas, ja. Bien, bien, bien. Entonces, ¿por qué no preguntas por ahí, cuántas personas en este bar no son piratas? Comillas, jajajajaja.
La mayoría de la gente que los rodeaba estalló en carcajadas. Finalmente, el camarero intervino: disculpen, chicos, esta noche las bebidas corren por cuenta de la casa. El chico es joven y no sabe comportarse mejor, no se rebajen a su nivel. Por tu bien, está bien. El pirata del sombrero de 3 picos soltó el cuello del chico y le dio una palmadita suave en la mejilla con la otra mano. Comillas, pero ¿qué tal si lo repites? ¿Qué acabas de decir sobre los piratas? El rostro del niño palideció, pero aún así apretó los dientes y dijo: comillas, todos merecen morir. Comillas, pues muérete ahora mismo, pequeño imbécil. El pirata alzó una mano del tamaño de un plato y la lanzó directamente hacia la sien del muchacho. Pero justo antes de que la bofetada impactara, a escasos centímetros de distancia, una mano larga y callosa le agarró la muñeca en el aire. Era el joven del cortavientos negro, uno de los 4 nobles de antes. Aparentaba tener poco más de 20 años, con un deslumbrante cabello rubio y unos claros ojos azul lago. Guapo, incluso para los estándares aristocráticos. Eres una pequeña entrometida. Golpe. Comillas arc. El pirata gritó de dolor al fracturarse la muñeca en el acto. El joven de abrigo negro lo apartó con indiferencia. Piérdete. Pu. Otros piratas se pusieron de pie de un salto, con los ojos llenos de intenciones asesinas mientras miraban fijamente al joven. Un destello de luz fría apareció en sus ojos. Al instante, varios piratas se agarraron la cabeza y cayeron al suelo, aullando de dolor. Luego, con una serie de crujidos secos, profundas y sangrantes heridas se abrieron en la espalda de algunos más. Comillas, un beyonder. Las expresiones de los piratas cambiaron drásticamente y se retiraron de inmediato. Al ver que el joven no volvió a atacar, ayudaron rápidamente a sus compañeros heridos a levantarse, lanzándole miradas venenosas mientras salían corriendo por la puerta. TCH, todavía son muy jóvenes, el camarero negó con la cabeza y suspiró. Cuando te enfrentas a piratas, si vas a actuar, o los aplastas por completo o los matas directamente. Dejarlos escapar así, sin duda volverán para vengarse. Esa pandilla es de lo más cruel que existe, vengativos hasta la médula. TSK. Esos jóvenes nobles se las verán conmigo. Edward puso los ojos en blanco. ¿Cómo no eres un pirata? ¿Cómo es que hablas como si no pertenecieras al mismo grupo? No, no, no. Soy un informante del amanecer. Y la dueña del amanecer no es otra que su majestad, la gran reina mística. ¿Cómo acaso la reina mística no es también una reina pirata? El camarero se quedó sin palabras por un instante. Si cualquier otro hubiera dicho eso, le habría enseñado lo que significaba insultar a uno de los 4 reyes magos. Pero este tipo. Olvídalo, tú eres el jefe. Lo que tú digas se hace. Entonces, según lo que has dicho, esos piratas que acaban de huir volverán sin duda, con refuerzos. Edward preguntó de repente. Lo más probable es que sí, puede que no sean del mismo barco, pero como todos fueron humillados por la misma persona, es natural que se unan. Hizo una pausa, bajando la voz. Sin mencionar que llevan tiempo echándoles el ojo a esos 4 jóvenes nobles. La verdad es que esos mocosos son unos completos novatos. Ropa llamativa, voces estridentes, alardeando de su riqueza como si estuvieran pidiendo a gritos que los roben. Claro, son beyonders, pero la cantidad sigue siendo importante. No me sorprendería que terminaran dejando atrás su vida en esta isla. Comillas, ¿eso significa que varias tripulaciones piratas podrían reunirse en un mismo lugar? Edward soltó una risita. Y mírate a ti, haciéndote llamar informante del amanecer. Lo que decías que no podías hacer, ellos lo consiguieron sin esfuerzo. Así que dime, ¿de qué le sirves a la reina mística? ¿Camarero? ¿Qué clase de lógica es esta? En otro lugar, el niño que había sido salvado por el joven de capa negra se apresuró a darle las gracias efusivamente. El joven, sin embargo, frunció el ceño. Comillas, ¿en qué estabas pensando? ¿Decir algo como todos los piratas merecen morir en un lugar lleno de piratas? ¿Acaso quieres que te maten? El chico apretó los puños. Mi familia. Todos fueron asesinados por piratas. El joven de capa negra guardó silencio por un instante, visiblemente desconcertado. Entonces, con más razón debes seguir con vida, dijo finalmente. Espera a tener el poder para vengarlos. No sacrifiques tu vida por unas pocas palabras. Pero yo, no pude soportarlo, dijo el chico con voz temblorosa. Estaban presumiendo hace un momento. ¿De cuánta gente han matado? ¿Cuántas mujeres han violado? Como si fuera una hazaña gloriosa. Comillas, gente así, no merece vivir. El joven soltó un bufido frío. Será mejor que te concentres primero en averiguar cómo sobrevivir. Dicho esto,
Regresó con sus compañeros, les dijo algo en voz baja y los cuatro estallaron en carcajadas. Unos instantes después, tomaron sus botellas y abandonaron el bar juntos. El camarero no pudo contenerse más. Comillas, idiota. ¿Qué haces aquí parado? Ve con ellos. ¿Quieres morir aquí? Desde luego, no puedo protegerte. El chico reaccionó, le dirigió al camarero una mirada de agradecimiento y salió corriendo por la puerta. Edward miró al camarero con un atisbo de sorpresa. No pareces un pirata en absoluto. El camarero sonrió. Ya te lo dije, soy informante del amanecer, no pirata. De acuerdo, gracias, pirata informante. Edward arrojó unas monedas sobre el mostrador y salió tranquilamente. Lilith lo imitó, diciendo dulcemente, comillas, gracias, señor pirata informante. Camarero. Me estás tomando el pelo. Capítulo 384, inesperado. Al salir de la taberna, Edward divisó al muchacho que corría tras los cuatro nobles. Se detuvo un instante y luego lo siguió a cierta distancia. El grupo pronto se percató de que alguien los seguía. El joven con la chaqueta negra se detuvo y frunció el ceño. Comillas, ¿por qué nos siguen? El chico parecía un poco avergonzado. Tras un instante de vacilación, confesó con sinceridad, el camarero me dijo hace un momento, que si no me quedaba contigo, estaría muerto. El joven de capa negra miró más allá de él, hacia Edward y Lilith. Comillas, ¿y ustedes dos? Nos han estado observando desde la distancia desde hace un rato. Edward respondió, ofendiste a esos piratas en la taberna. Seguro que se vengarán, pensé en venir a echar una mano. Luego, como si de repente recordara algo, añadió, ah, claro, soy un aventurero. Comillas, ¿un aventurero? El joven miró fijamente a Edward durante un buen rato, luego dirigió su mirada hacia Lilith. Su expresión se suavizó ligeramente. Agradecemos la intención, dijo secamente. Pero no tienen que preocuparse por los piratas. Pronto embarcaremos y nos marcharemos de aquí. ¿Partida? Edward parpadeó. Bueno, entonces, mucha suerte. En cuanto a ti, el joven se volvió hacia el muchacho. Ven conmigo. Comillas, gracias, gracias. Mientras el grupo se alejaba en la distancia, Lilith se volvió hacia Edward, curiosa. Comillas, ¿de verdad no vamos a ir con ellos? Por supuesto que no, dijo Edward con una sonrisa, pero podemos llegar al muelle antes que ellos. Con un giro espacial y un chasquido, ambos se aparecieron directamente en el puerto, entrando en un edificio terminal deteriorado y casi desierto. En comparación con la bulliciosa sala de venta de billetes del puerto de Pritz, la estación del puerto de Cecil estaba inquietantemente silenciosa. El lugar llevaba años prácticamente abandonado, hoy en día, algún que otro barco solo hacía escala para reabastecerse. Y últimamente, con el aumento de la actividad pirata, la mayoría de los usuarios que llegaban ni siquiera se molestaban en comprar entradas. En la única taquilla, preguntaron y obtuvieron respuesta, el próximo barco de pasajeros civil no llegaría hasta dentro de una semana. Sin nada más que hacer, los dos se sentaron en los escalones de afuera, observando a los estibadores y los barcos que iban y venían. Media hora después, 5 figuras aparecieron en la distancia, dirigiéndose directamente hacia un pequeño vapor de pasajeros blanco atracado cerca. Cuando el joven de negro vio a la pareja sentada en los escalones, pareció sorprendido brevemente, pero no dijo nada, justo entonces. Comillas, Lilith estalló en sollozos exagerados. Comillas, quiero irme a casa, no quiero quedarme aquí, quiero irme a casa. Edward le acarició suavemente la cabeza y le susurró con voz suave, nos iremos, nos iremos. Solo falta una semana para que llegue el próximo barco de pasajeros. Entonces volveremos a casa. Comillas, no, no quiero. Tengo miedo. Hay piratas por todas partes. Tengo miedo. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Va, sollozo, sollozo, va. Una de las chicas del grupo parecía visiblemente compasiva. Empezó a decir algo, pero se contuvo. Mientras tanto, el joven de la capa negra frunció el ceño, cerró los ojos e inhaló profundamente antes de decir con frialdad, basta, tanto quieres acompañarnos que estás usando a un niño como si fuera un accesorio. Edward parpadeó, comillas, ¿qué? Coma, nos dirigimos a Bayam, si te queda de camino, ven con nosotros. El rostro de Edward se transformó, la confusión dio paso a la sorpresa y, finalmente, a la alegría. Tomó a Lilith en brazos y se acercó rápidamente. Comillas, gracias. De verdad, gracias. El joven de capa negra ni siquiera lo miró. Su mirada se desvió, en cambio, hacia el rostro de Lilith, surcado por lágrimas, fingidas, y su expresión lastimera. Dijo rotundamente, el mar es peligroso.
Si no te importa tu propia vida, de acuerdo, pero no arrastres a un niño a tu imprudencia. Mira quién habla. Edward lo pensó, pero no lo dijo. En cambio, respondió con seriedad, tienes razón, no volveré a cometer el mismo error. HMPH. Con un resoplido frío, el joven se dio la vuelta y se marchó. La niña que antes había mostrado compasión ahora se acercó, sacó un caramelo del bolsillo y se lo dio a Lilith. Toma, mi hermana mayor te trajo algo dulce, no llores más, ¿de acuerdo? Lilith miró a Edward. Al verlo asentir, aceptó obedientemente. Gracias. La chica sonrió y preguntó con naturalidad, comillas, ¿de dónde sois vosotros dos? Backlund, respondió Lilith. La chica parpadeó sorprendida. Comillas, ¿qué haces aquí? Entonces, que yo recuerde, hace años que ninguna ruta desde Backlund pasa por Cecil Arbour. Edward se rascó la cabeza con incomodidad. Nos bajamos a mitad de un viaje largo. Tomamos algunos barcos de pesca e hicimos varios transbordos antes de llegar finalmente aquí. Vaya, tienes agallas. Parecía que quería decir algo más, pero al final solo murmuró, parafraseando a nuestro líder, tienes demasiado tiempo libre y ganas de morir. Ella frunció el ceño. He visto a muchos buscadores de emociones fuertes como tú, pero involucrar a un niño pequeño en esto, eso sí que es nuevo. ¿Y ustedes? Preguntó Edward. Tampoco parecen gente común y corriente. No lo somos. En sus ojos se vislumbró cierta confianza, aunque no dio más detalles. Cuando lleguemos a Bayam, ustedes dos deberían encontrar el siguiente barco de pasajeros y regresar directamente a Backlund. Claro, si de verdad quieres convertirte en un aventurero, deja al niño en Backlund y ven a buscarme. Te cubriré las espaldas. Gracias. Poco después, el grupo embarcó en el pequeño barco de pasajeros blanco, el Crimea. La tripulación, que ya estaba de guardia, entró en acción en cuanto subieron a bordo. En 10 minutos, el vapor comenzó a alejarse del muelle, zarpando hacia el sureste a través del mar. Poco después de que el Crimea zarpara del puerto, 3 barcos piratas que habían estado fondeados cerca también partieron, siguiéndoles de cerca sin ningún reparo en ocultar su persecución. Y así, la pequeña Crimea abrió el camino, seguida de cerca por 3 grandes barcos piratas, todos navegando hacia el vasto e indómito mar Berserk. En la popa del Crimea, Lilith estaba sentada en la barandilla, con los ojos brillantes y los puños apretados por la emoción. Edward, susurró, los piratas se han reunido. ¿Es hora de que actuemos? Esperemos un poco más, dijo Edward en voz baja. ¿Quién sabe? Puede que haya aún más por venir. Observó los 3 barcos piratas a lo lejos como si estuviera contemplando cofres del tesoro rebosantes de puntos de experiencia. De repente, la voz del joven con el cortavientos negro resonó con fuerza, comillas, ¿cómo pudiste dejarla sentada en un lugar tan peligroso? ¿Acaso no sabes lo fuertes que son los vientos marinos? Un resbalón y podría caer por la borda. Se acercó rápidamente, levantó a Lilith de la barandilla y la dejó firmemente sobre la cubierta. Oh. Bajo la mirada penetrante del hombre, Edward sintió inexplicablemente culpa, como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Lo siento, murmuró. El joven resopló, deberías disculparte con ella, no conmigo. Coma bien. Edward se giró hacia la confundida Lilith y dijo torpemente, lo siento, Lilith. Lilith se rascó la cabeza y respondió con voz baja, está bien. Pero fue la señorita Lilith quien le dijo a Edward que me subiera hasta allí. ¿Porque ese hombre está haciendo que Edward me pida disculpas? Qué raro. En ese preciso instante, el muchacho de antes señaló hacia el horizonte y gritó, comillas señor, los piratas nos están siguiendo. Los veo. La mirada del joven de capa negra permaneció fija mientras observaba a lo lejos. Gritó hacia el timón, mantengan la aceleración. Comillas sí. Pronto, el Crimea se estremeció ligeramente al aumentar de nuevo su velocidad. Sin embargo, quizás debido a los vientos favorables, los barcos piratas que los seguían mantuvieron una distancia constante, acompañándolos sin cesar. Ambos bandos mantuvieron esa extraña formación durante varias millas náuticas más, hasta que los barcos piratas avanzaron repentinamente, acelerando vertiginosamente. Gritos de júbilo y vítores resonaron en las cubiertas. Algunos piratas blandían sus armas y aullaban, mientras que otros hacían girar los cañones del barco, apuntando directamente a Crimea. Uno de los acompañantes del joven se acercó corriendo con voz seria. Jefe, hemos avistado 2 barcos piratas más que se acercan por ambos flancos. Uno de ellos es el Iron Blood, nuestro objetivo principal, y a bordo se encuentra su capitán, Fire Fistace. ¿Otra vez Fire Fistace? Edward parpadeó sorprendido.
Una sonrisa asomó en los labios del joven de capa negra. Den la señal a la flota. Ha llegado el momento. Toda la artillería, carguen. En cuanto esos piratas entren en el alcance de tiro, háganlos volar por los aires. Comillas sí, señor. Una serie de bengalas se dispararon hacia el cielo, estallando en brillantes y coloridos fuegos artificiales. Doris, llévalos abajo. Asegúrate de que estén a salvo. Entendido, jefe. La chica llamada Doris se acercó. Por aquí, ustedes dos, síganme. Tomó la mano de Lilith y le dijo con dulzura, no tengas miedo, pequeña, pronto terminará. Lilith parpadeó inocentemente. La señorita Lilith no tiene miedo en absoluto. Comillas, qué chica tan valiente y fuerte eres. Comillas, así es. En ese momento, Edward se dio cuenta. Espera, ¿atrajiste a esos piratas aquí a propósito? El joven de capa negra soltó una risita, comillas que, ¿de verdad pensabas que una simple pelea con unos cuantos piratas de poca monta en la taberna provocaría este tipo de represalia a gran escala? Sonrió levemente. Hemos estado preparando esta trampa durante días, planeando cada paso. Este es el momento de activarla. Caerán todos de golpe. Comillas eres, Lord Navy. No exactamente, respondió el joven con los ojos brillantes. Solo le estamos haciendo un favor a un viejo camarada. Había un rastro de burla en su voz. Comillas, ¿por qué? ¿Sorprendido? Entonces su tono se volvió frío. No me importa lo que estuvieras planeando ni cuál sea tu pasado. No me interesa indagar en tu verdadera identidad. Pero por el bien de ese niño, si te quedas quieto y no estorbas, te garantizo tu seguridad hasta que lleguemos a Bayam. Edward frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿planeas matar a todos los piratas? El joven replicó, comillas que, ¿dejarlos vivos para que sigan atacando barcos mercantes y saqueando aldeas costeras? Edward sintió que le venía un dolor de cabeza. Esto no está saliendo para nada como lo imaginaba. Pensaba haberse topado con unos cuantos jóvenes nobles imprudentes en una aventura rebelde. Incluso se había preparado para un momento de gloria, intervenir en el momento crucial para derrotar a los piratas, dejando tras de sí rostros atónitos al marcharse a toda prisa. Pero ahora resultó que se había metido de lleno en una operación antipiratería. Estos jóvenes, aparentemente imprudentes, no eran aficionados en absoluto, probablemente eran agentes de élite, sino oficiales de pleno derecho. Y lo peor de todo es que, todas esas bolsas de XP piratas que tanto me costó conseguir están a punto de desperdiciarse. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Simplemente acercarse y explicar la verdad? Oye, ¿podrías dejar a los piratas un rato? Primero necesito enseñarles algunos conocimientos místicos. Sin duda pensarían que estoy loco. Poco después, 3 buques de guerra aparecieron en el horizonte. Los barcos piratas no tardaron en percatarse de su presencia y, sin dudarlo un instante, comenzaron a dar media vuelta y a huir. Bloquéalos. Tras esa orden, el Crimea viró bruscamente, cruzándose en su camino y dejando al descubierto sus cañones laterales. Los artilleros cargaron rápidamente las armas y apuntaron. Pero justo cuando los cañones estaban a punto de disparar, cada uno de los 6 cañones brilló de forma extraña, retorciéndose y deformándose. Y entonces, pop, 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 se transformaron en enormes globos que flotaron perezosamente hacia el cielo. La dotación del cañón observaba en silencio, atónita, como su armamento pesado se elevaba, flotando cada vez más alto, cada vez más lejos. Comandante C, balbuceó uno de los artilleros. Los cañones se convirtieron en globos, y salieron volando. Capítulo 385, otro as del puño de fuego. Transcurrió un largo instante antes de que la tripulación finalmente reaccionara, el pánico se apoderó de la cubierta. Comillas, ¿qué demonios? Incluso el joven, normalmente sereno y seguro de sí mismo, que vestía una chaqueta cortavientos negra, quedó visiblemente atónito. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Edward, que ahora sostenía una varita de madera corta en la mano, y sintió un nudo en la garganta. ¿Hiciste esto? Ladró. Lo siento, dijo Edward con sincera honestidad. Había tantos bebés XP. Si perdía esta oportunidad, ¿quién sabe cuándo vendría la siguiente? ¿Cómo qué? Antes de que nadie pudiera comprender sus palabras, de repente, a excepción de Edward y Lilith, la ropa de todos a bordo del Crimea se transformó en cadenas que se ajustaron con fuerza a quienes las llevaban puestas. El joven de capa negra reaccionó al instante, quitándose el abrigo y activando perforación psíquica y látigo de agonía en un destello de luz psíquica. El ataque Min Pierce le provocó un dolor punzante en el cráneo a Edward, pero el flock fue bloqueado sin esfuerzo por un protego.
Aprovechando ese breve momento de distracción, el hombre de la capa negra saltó hacia atrás para ganar distancia. Con un gesto de la mano, lanzó. Comillas exilio. Una oleada de poder abrumador surgió, pero al instante siguiente cambió de dirección y se estrelló contra él. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser lanzado hacia atrás, arrojado por los aires, su cuerpo espiritual retorciéndose de agonía. Amplifica, roba. Edward no le dio oportunidad de recuperarse, inmediatamente robó los pensamientos del hombre, seguido de una serie de hechizos de robo que eliminaron hasta el último rastro de sus habilidades de Beyonder. Entonces, con un movimiento de su varita, Edward transfiguró el torso ahora desnudo del hombre con otro hechizo de atadura con cadenas, esta vez reforzado con una maldición que drenaba la vitalidad. Fue entonces cuando la mente del joven de capa negra recuperó la claridad, solo para encontrarse sin camisa, fuertemente encadenado. Su fuerza había desaparecido, sus poderes se habían desvanecido, e incluso su cuerpo se negaba a obedecer. En cuanto al resto de su tripulación, habían sido controlados desde el principio. Uno por uno, miraban fijamente a Edward, con expresiones que iban desde el asombro hasta el horror, pasando por la furia contenida. El hombre de la capa negra miró fijamente a Edward. Comillas, ¿qué demonios estás intentando hacer? Su corazón hervía de rabia, pero más que eso, de confusión. Alguien con semejante poder, ¿para qué molestarse en colarse en su nave y fingir ser inofensivo? Edward hizo una reverencia cortés, sin ánimo de ofender. ¡Qué desastre! Se suponía que yo era el misterioso Salvador, el que rescataría dramáticamente a todos de una muerte segura. ¿Cómo es que de repente me convertí en el villano al que todos quieren estrangular? Solo necesito que esos piratas estén vivos, por ahora. Tengo algo que necesito que hagan, así que no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que los hicieran pedazos. Lo siento, lo siento. El joven de capa negra parpadeó. ¿Cómo y luego qué? Eso es todo, en realidad, respondió Edward con sinceridad. Cuando llegué, mi plan era esperar a que estuvieran rodeados y en verdadero peligro, entonces intervendría para salvar el día y, después, me llevaría a los piratas. Pero, bueno, ya sabes el resto. Todos en cubierta. Edward tosió. Bueno, las cadenas que te atan se soltarán automáticamente en un rato. Me retiro ahora. Con un gesto de su mano, Lilith se transformó de nuevo en una elegante gata negra y rápidamente se subió a su hombro. Comillas ella se convirtió en un gato, exclamó Doris con incredulidad. La felina negra alzó la barbilla con orgullo. La señorita Lilith es una gata, NYA. Andar por ahí con un gato, lanzar hechizos sin sentido, completamente ilógico, como un lunático. El joven de capa negra, de repente impactado por una revelación, miró fijamente a Edward. Comillas eres ese loco, Herman Sparrow. Aunque había pasado la mayor parte del tiempo en el continente sur, su nombre no le resultaba desconocido. Al fin y al cabo, atacar la mansión de un gobernador él solo no era algo que se olvidara fácilmente. Cualquier oficial del ejército de Loen que no fuera un completo idiota había oído hablar de aquel lunático. El gobernador de Bayam incluso había prometido que cualquiera que eliminara a Herman Sparrow no solo reclamaría la recompensa, sino que también recibiría una cuantiosa bonificación personal. Bueno, pues, dijo Edward con una sonrisa, tengo cosas que hacer, hasta que nos volvamos a ver. Dicho esto, se lanzó por los aires, su cuerpo impulsado como una bala de cañón, potenciado por distorsión y explotación, y salió disparado hacia los barcos piratas que se divisaban a lo lejos. De vuelta en Crimea, el joven de capa negra apretó la mandíbula y se puso de pie con dificultad. Miró fijamente al horizonte. Efectivamente, unos minutos después, los barcos piratas guardaron un silencio misterioso. Luego, sin previo aviso, comenzaron a converger, como bailarines sincronizados. Piratas de dos embarcaciones más pequeñas se trasladaron rápidamente al barco más grande y juntos zarparon en dirección al Iron Blood. En cuanto al Iron Blood en sí, se detuvo brevemente, confundido, antes de girar y navegar para reunirse con los demás. Un hombre y un niño, sometieron 5 barcos piratas y a más de 200 piratas, en menos de 10 minutos. La sorpresa se reflejó en los ojos del joven encapuchado de negro. Ese nivel de fuerza. Un semidios. Pero ese tipo ni siquiera parecía tener 20 años. Claro, la edad no tenía ninguna relación directa con el progreso de un Beyonder, pero que alguien tan joven alcanzara ese nivel, eso era rarísimo. En todos sus años en el ejército, jamás había oído hablar de un caso así.
En ese preciso instante, las cadenas que ataban a todos se retorcían y brillaban, transformándose de nuevo en ropa y cayendo lánguidamente sobre la cubierta. 3 de los acompañantes del hombre se acercaron rápidamente. Comillas, ¿está bien, jefe? Negó con la cabeza en silencio. Doris lo miró de arriba a abajo y, de repente, sonrió. Vaya, no me había dado cuenta de que escondías un cuerpo tan estupendo, jefe. Mira esos músculos. Mira esa definición. Una oleada de exasperación se reflejó en el rostro del joven. Rápidamente recogió la camisa que había tirado y se la puso. Cállate. Doris se encogió de hombros. Comillas, ¿y ahora qué? ¿Esta misión fue un éxito? ¿O un fracaso? Fracaso, dijo el joven con frialdad. Pero esto no ha terminado. Entrecerró los ojos. Volveré a encontrar a ese bastardo, cueste lo que cueste, y cuando lo haga, le haré pagar por lo que pasó hoy, aunque sea un semidios. Comillas, semidios. Los 3 compañeros se quedaron paralizados de asombro. En ese preciso instante, un marinero se acercó corriendo. Comillas, coronel Alfred, ¿cuáles son sus órdenes? El joven, Alfred, respondió con calma, pongan rumbo de vuelta a Bayam. Por otro lado, Edward había sometido rápidamente a todos los piratas de los 5 barcos piratas. Tras 3 viajes coordinados, los trasladó a todos al más grande de ellos, el Ironblood. Pero aunque el Ironblood era el más grande, meter a casi 200 piratas a bordo hacía que el barco se sintiera repentinamente estrecho y desequilibrado. Lo más destacable era que la línea de flotación bajaba peligrosamente, lo que dificultaba la navegación. Por supuesto, esto no supuso ningún desafío para Edward. Con un solo encantamiento de engorde, agrandó la nave un anillo completo de casco. Luego, impulsado por explotación y distorsión, la dirigió a toda velocidad lejos de la zona. Una vez que se aseguró de que ninguno de los barcos de la armada lo perseguía, Edward desactivó sus habilidades místicas y se giró para encarar a la multitud de piratas que ahora estaban arrodillados en la cubierta. Tras haber presenciado de primera mano el aterrador poder de Edward, ninguno se atrevió a mover un músculo, apenas respiraban. Sobre todo después de ver a esa niña pequeña, que no dejaba de alternar entre su forma humana y felina, sonriendo con inocencia infantil, enfrentarse a sus oponentes sin el menor atisbo de piedad. La mirada de Edward recorrió a los piratas reunidos, antes de fijarse en un hombre pelirrojo cerca del centro. Comillas, el as del puño de fuego. El pirata aparentaba tener unos 20 años, con rasgos que recordaban vagamente a los de un nativo del archipiélago de Rorstead. Una fina franja de tinta negra asomaba por debajo de su cuello. El pirata pelirrojo se obligó a mantener la calma. Comillas, sí, soy yo, les advierto. Herman Sparrow, el mismísimo loco, es mi jefe. Viene pronto. Si no quieren morir, corran. Edward sonrió. Qué coincidencia. Yo soy el supuesto loco Herman Sparrow, pero no recuerdo que Fire Fistace se pareciera en nada a ti. La pelirroja se quedó paralizada, mirando a Edward con incredulidad atónita. ¿Por qué te haces pasar por él? Preguntó Edward mientras se acercaba. No importa, es Imperio. Comillas, ¿por qué fingiste ser Fire Fistace? Pelirroja, porque mi jefe me lo ordenó. Comillas, ¿y quién es tu jefe? Pelirroja, dice que es el as del puño de fuego. Maravilloso. Otro as del puño de fuego. ¿Se trataba de algún tipo de broma con muñecas matrioska malditas? Había muchísimos piratas infames por todos los mares. Entonces, ¿por qué estas personas seguían suplantando la identidad de Fire Fistace? Y, precisamente, la de Herman Sparrow. ¿Fue pura coincidencia, que se encontrara con todos ellos por casualidad? ¿O había algo más? Comillas, ¿por qué querría que te hicieras pasar por él mismo? Pelirroja, ni idea. Comillas, ¿dónde está ahora? Pelirroja, ni idea. Un montón de cosas que no sé. Edward liberó la maldición Imperius. En ese instante, la expresión de terror del pirata reapareció por completo. Recordó vívidamente cómo, hacía apenas unos momentos, había sido como una marioneta, completamente a merced de la voluntad de otro, respondiendo a todas las preguntas sin oponer resistencia. Con el cuerpo temblando, miró a Edward con los ojos muy abiertos. Solo, mátame. Ah, ¿sí? Edward arqueó una ceja. ¿Tan valientes somos? Los ojos de la pelirroja se enrojecieron. Comillas, mi jefe me vengará. El as del puño de fuego, Herman Sparrow. Edward soltó una risita. ¿Ya olvidaste lo que te dije hace un momento? El pirata parpadeó y entonces, recuperó la memoria. Hacer clic. El frío cañón de un revólver se apoyaba contra su frente. Entonces seré generoso y concederé tu deseo. En el instante en que Edward terminó de hablar, se disparó el arma.
El estruendo ensordecedor del disparo resonó en el aire, ensordeciendo momentáneamente al pelirrojo. El olor a pólvora quemada le picó en las fosas nasales. Sintió un dolor agudo en la parte superior del cráneo. Pero, ¿no estoy muerto? Un segundo después, jadeó desesperadamente, como si emergiera de un ahogamiento. Edward, aún sereno, volvió a apuntar lentamente con el revólver a la frente del hombre, solo que esta vez, el cañón de acero no estaba frío. Hacía un calor sofocante. Comillas, ¿todavía quieres morir? El pelirrojo estaba completamente dominado por el miedo. Miró fijamente el barril que le presionaban, luego bajó la cabeza, temblando, en silencio. Si no quieres morir, ayúdame a dirigir este barco. Edward enfundó el revólver. No había perdonado a la pelirroja por sentimentalismo. Necesitaba a alguien que le sirviera de guía, al menos hasta que localizara al siguiente grupo de piratas. Y ya que estaba en ello, pretendía averiguar qué demonios estaba pasando con ese desfile interminable de falsos ases del puño de fuego. Tras un momento de silencio, la pelirroja dijo en voz baja, ¿a dónde? En cualquier sitio, respondió Edward, donde abunden los piratas. Llévame allí. Bueno, desde tu pequeño incidente en Bayam, la mayoría de los piratas se han dispersado hacia las aguas que rodean el archipiélago de Rorstead. Deberíamos dirigirnos hacia allí. No importa. Comprendido. En ese momento, Edward llamó a su mensajero, Phoenix. Un símbolo brillante pulsó brevemente en el aire antes de que apareciera la criatura. Comillas, destinatario del mensaje, preguntó Phoenix. Danitz, el rubio. ¿Sabes dónde está? La primera vez que Edward se topó con alguien que se hacía pasar por Fire Fistace, podría haber sido una coincidencia, pero varios impostores, uno dentro del otro. Incluso usando las rodillas para pensar, te darías cuenta de que algo raro estaba pasando. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.